El libro a reseñar es de Mark Twain, Historia de un niñito bueno, Historia de un niñito malo, ilustrado por Ricardo Peláez, y es una traducción de Una Pérez Ruiz. Cuenta dos historias antagónicas, la cual una de ellas se trata de Jacob, un niñito muy pero muy bueno y un gran lector de historias de escuela dominical. Jacob creía en esas historias que él leía y quería ser como aquellos niños modelos, entonces los imitaba, pero a diferencia de lo que ocurría en las historias, a él todo le salía mal. Le pasaban accidentes, tenía castigos, entonces todo lo que él leía en sus historias de escuela dominical no eran nada parecido a lo que en la vida real le sucedía. Al finalizar la historia, Jacob termina despedazado por una explosión y sus restos terminan en 4 estados diferentes. La historia del niñito malo es de Jim, que al igual que a Jacob, a él no le pasa nada, como en las historias de escuela dominical, que en esas historias los niños tenían castigos, se tenían que arrepentir de las cosas malas que hacían, pero a Jim todo eso no le pasaba. A él le iba de maravilla y todas las maldades que hacían le salían bien. Creció, se volvió rico y fue un gran empresario. Este libro, escrito por Mark Twain, que anda por acá, él era un escritor estadounidense, un gran aventurero y usó su propia vida como inspiración para escribir muchos de sus cuentos. En este libro se puede ver que la ironía, se puede ver también que como que hace una crítica a lo que es realmente la vida a comparación de los libros de escuela dominical, por lo que se podía utilizar en las escuelas secundarias con ese fin, por ahí para analizar cómo los autores, o sea, los escritores, utilizan esta forma para hacer críticas a la época, a ciertas cosas en las cuales estaban en contra. Puede ser muy bien utilizado en ese sentido. Aparte puede motivar a los chicos a saber, por ejemplo, de la biografía de los autores, saber por qué escribieron esto, a qué se refiere, por qué escribir un libro que parece para niños. Si ustedes ven, tiene muchas imágenes, tiene letras grandes, tiene imágenes muy, muy expresivas. Entonces, por ahí, para un niño pequeño no le encontraría gran sentido, más allá de que es gracioso, todas las cosas que pasan los chicos, pero en el secundario lo podrían utilizar con el fin de hacer una crítica y una investigación sobre, por ejemplo, el autor de la época, porque escribió su vida, su historia. Entonces lo recomiendo para trabajar en la escuela. Es muy interesante, es muy corto, tiene 42 páginas, las cuales la mitad de las páginas tiene imágenes muy, muy grandes que abarcan toda la hoja. Entonces, bueno, a mí particularmente me re gustó. Es muy gracioso, es tragicómico, por así decirlo, y también me despertó esa idea de ironía que tiene el cuento, siempre remarcando la escuela dominical como ejemplo de conducta, por así decirlo. Entonces me llamó mucho la atención, por ejemplo, la tapa, la carta que tiene un niño bueno, o sea, el niño bueno de este lado, el niño malo de arriba, y me pareció muy interesante. Y pensando bien y analizando cómo lo podía utilizar en las escuelas, me pareció, investigué sobre el autor, investigué sobre el libro y me di cuenta que lo que yo pensaba de que era una crítica era realmente así. Lo utilizo como una crítica a cómo los adultos se posicionaban frente a los niños, siempre moralizándolos, enseñándolos de conducta adecuada y todas esas cosas, que en la vida real generalmente no pasa eso. Entonces este es un buen ejemplo de cómo se hacían esas críticas en la época.
Así que bueno, espero que les haya gustado y saludos. Me despido con Mark Twain. Listo, hasta pronto.